Antes de empezar te recuerdo que estoy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy muy orgulloso de traer esta Aphelios Control, esta White Control, la cual creo que va a dar unos grandes resultados, ¿ok? Porque la he hecho a mi estilo, obviamente, era de la última lista que traje al canal, pero a mi estilo, ¿ok? Modificada a mi estilo. Y de hecho voy a aprovechar el Teferi como yo creo que se debería haber aprovechado desde hace tiempo, ¿ok? Teferi es una carta que al fin y al cabo no está mal, es un buen Planet Walker, ¿ok? El Teferi este último. Pero yo creo que si le metiéramos lo mejor, por ejemplo, que yo he metido aquí las mochilas de conjuros, creo que iría mucho mejor, ¿ok? Permite enderezar, por ejemplo, la mochila y darte mana extra con ella. Obviamente veo al Teferi mejor en una van, ¿ok? Con 4 copias, sí, 4 copias, o 3 copias más o menos. Y meterlo en una van, ¿ok? Que sí va, bueno, pues sea una van ram, en plan de rampeo. Y bueno, pues usarlo sobre todo a la habilidad el +1, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo creo que en el +1 podemos sacarle más provecho que con cualquier otra habilidad, ¿ok? Enderezar, por ejemplo, permanente que den maná, puede ser en este caso la tierra, puede ser en este caso la mochila de conjuros. Por ejemplo, en van un bicho que dé maná, pero bueno, lo he aprovechado en White Control, jugando de esta forma también la mochila de conjuros. He metido también, bueno, por lo que viene siendo, he quitado algunos counters de aquí que creo que sobraban. He metido más roba cartas, más profundización de cartas en la biblioteca, con lluvia de recuerdos. Y también he metido, bueno, pues un par de tierras más que creo que le hacían falta. Tiene 22 tierras, ahora lleva 24. Y le he metido también, bueno, pues campo de ruinas, ¿ok? La última vez que jugamos sufrimos mucho contra las tierras, contra las malas del oponente. Así que ahora Filo Ruin creo que vendrá muy bien en el mazo. Y lo demás es todo igual, ¿ok? Llevamos ira, algunas obviamente, para profundizar un poquito, en plan para barrer la mesa. Llevamos robo, como tiene que ser un mazo de control. Llevamos también, bueno, un poquito aquí de exilia, por así decirlo, un poquito de removal, de golpe a la mano, aquí con un banquillo que podemos sacar provecho de él. Y lo demás es conjuro, bueno, pero en conjuro no. Lo demás es counter, removal y, bueno, aquí ventaja de cartas, básicamente. Vamos a jugar el mazo, a ver qué tal va ahora, a ver qué tal quiere ir esta nueva versión y a ver, bueno, pues cuántas ganamos. Y antes de empezar, por cierto, suscríbete aquí arriba. Ok, te dejaré una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un momento. Y encima, si eres nuevo suscriptor, pon en los comentarios que en el siguiente vídeo te saludo. No está mal la mano, la verdad, me gusta la mano, no es una mano que tú digas a lo mejor que esté mal. Tenemos ira, tenemos para defendernos. Y bueno, solo quedaría un poquito, pues espera que venga la tierra blanca, la otra tierra blanca, ok. Sí que hay que esperar un poquito, pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Voy a poner el micro bien, obviamente, a ver qué tal va. Y de hecho, eso sí, vamos contra agro si va mejor la mano. Si no, bueno, podemos intentar aguantar, pero contra agro sí va muy bien la mano. Tenemos lluvia, aparte también tenemos lluvia de talentos, no, prueba de talentos, ¿ok? Contra mano azul, bueno. Hay que aguantar un poco. Voy a hacer de hecho tierra blanca ahora mismo, para que no sepa lo que juego. En general, llevando esta tierra a Samarland puede ser una White Winnie perfectamente, una Borosagro, que sé, una Random que salió por ahí. Puede ser muchas cosas. Huevo ardiente, ok. Vale. Huevo ardiente, bueno, me puede dar por saco, pero ahora mismo no creo que me dé tanto por culo. Ok, no puede darme. De hecho, puedo jugar, bueno, profetizar se veía venir. Estoy pensando, ok, estoy pensando. Se veía venir, no puede dar la vuelta ahora, ni de puta coña. O sea, es puto imposible que dé la vuelta. Así que puedo profetizar se veía venir. O sea, cuando dice control los turnos extras, hay que exiliárselo con prueba de talentos y ya le quitamos una win con de en medio. Ok, así que quizás sea profetizar esto, hacer mochila de conjuros. Quiero hacer mochila de conjuros. Tiene turno bajo tierra y entonces, bueno, el juego se voy a venir o me he counterizado, ¿me entendéis? Y a ver lo que pasa. Interacción expresiva. Ok. Incluso lo mato, quién sabe. En mi turno puedo matárselo, vaya, perfectamente. Y ahora con 7 contadores u 8, que no me acuerdo muy bien, lo siento. Luego si tiene... ¿Cuánto gana, tío? 7 o más, ok, 7 o más, perfecto. 7 o más, pues mira, sería hacer esto. Ahí bien. Creo que voy a dar el turno, ahora mismo no tengo mucha prisa. Y a lo que me juegue, la verdad. Tengo paciencia de lo que me juego. A ver qué pasa. Sobre todo ahora tenemos en la mano el de esto, tenemos en la mano el Consider. Podemos aprovecharlo un poquito, ok, si me juega alguna cosita así rara. Aparte, el oponente no suele jugar muchos bichos, juega sobre todo Instant y Sorceries, así que prueba de talentos es lo más útil aquí, ok, es lo que más, al fin y al cabo, nos puede servir. A ver, antes de yo con Sider, a ver si entra. Contra la mochila de conjuros. Se lo está pensando, por lo que creo, a ver si está eso aquí, bueno, esperando. Algo tendrá en la mano. Tendrá a lo mejor eso, un counter, se va a venir. No, vale, pues se resuelve. La carta del topo. Al cementerio, no puedo jugarla, lo siento. Y vale, me viene bien. Me viene muy bien, de hecho, el robo. Lo digo en serio, me viene muy bien. Pues nada, pues yo. También está muy bien el robo, coño.
No, así no. Me tapea mal en la arena, ¿eh? El tapea, o sea, la arena va a tapeármelo para que me duela, tío. Para que tú digas, hostias, me va a doler. O sea, ahí va a tapearme la arena. Ahí va a tapeármelo. A ver. O sea, mana blanco aquí. Mana azul. Necesita auxiliar el huevo ardiente. Él si tiene, por ejemplo, un counter, no me importa hacerle, por ejemplo, prueba de talentos, hacerle cualquier cosa, ¿ok? Aunque eso, prueba de talentos, a lo mejor tiene un target que sería el counter, pero aunque serían los turnos extras, tampoco pasa nada. Tiempo prestado. Al final del auxilio. Mejor. Y la turno. Me he counterizado por lo mismo. Cualquier cosa peligrosa que me juegue, prueba de talentos. Se pide 3 vidas, tío. Ok, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba para nada, Hostia, vale, claro, es que es la nueva versión con Goldspan Dragon. Bastante bien, bastante bien, la verdad. Bastante bien esa versión, bastante buena. Campo de ruinas, en este caso, claro. No puedo matarle ahora mismo nada. Puedo hacerle esto a la Madland, por cierto. Puedo jugar por 5 la idea normal. No estaría mal. O matárselo. Cualquier counter le tiro yo el mío. Hacerlo con velocidad de conjuro. No sé, la verdad, no sé. Dale turno. ¿Ves? Eso voy a tener paciencia. Si no hace nada, por ejemplo, puedo incluso hacer campo de ruinas, filo ruin a la Madland. Depende mucho. Pasa a combate, mira, antes de combate voy a intentar matártelo. Voy a intentarlo, claro. Que seguramente él me coge el counter. Se resuelve. Qué bien, ¿no? Hostias, tío, pues yo creo que tenía el counter, lo digo en serio, A ver, ahora mismo tiene maná 2 en la pila. Bueno, 2 en la pila no, coño. 2 de en plan tesoros. Bastante bien los tesoros, Cómo se mueven. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para transformar a Madland. Puede hacerlo si quiere. Pero bueno, al final del turno le petaré al Madland y punto. Así de simple. No tiene mucho misterio, la verdad, lo que voy a hacer. No era para tanto. A ver. O puedo ir a por el azul. Huevo ardiente, huevo ardiente. A ver, si dan 2 manás, le peto a la Madland. Voy a intentar hacerle un counter, Aunque al final del turno no pasa nada. Voy a intentar hacerle un counter al huevo ardiente. Así se resuelve. Y si no se resuelve, bueno, pues hago mi turno ira y punto. Profetiza, después la profetiza. Ok, vale. Turno extra, lo que tendrá ahí. Bueno, pues seguramente. Juego esto. Puedo robar carta, por cierto, con la mochila de conjuros. Estoy de turno ahora mismo. Lo he dicho, con el filo ruin interesado. O sea, el filo ruin, si él no hace nada, por ejemplo, lo puedo tirar al final del turno. No profetizo por lo mismo. Si me viene bien, robaré carta con la mochila de conjuros. Si no me viene bien, no lo hago, ¿ok? Todo depende bastante, pero bueno. Estoy jugando mejor, el mazo, por cierto, que está yendo bastante bien. Y ahora creo que en su turno es donde se disputa si lo hago bien o no. A ver, peta, ok, roba carta. O sea, sobre todo se disputa porque a lo mejor al turno extra lo intentará, ¿no? Y yo ahora a ver si tengo counter o no. Claro, ahí es donde se ve la chicha de verdad. A ver. Goldspan Dragon. Entra, no me queda de otra. Sí, Goldspan Dragon entra. Voy a ver si me pega. De 4, adelante. Y ahora intentar hacerlo, ¿no? Ahí está, vale. Ahora un Epiphany. Y se queda con 2 manas enderezado el cabrón, O sea, tiene counter seguramente. Tendrá prueba de talento, tendrá Soya venir. No, Soya venir no tiene ninguna profetizada. Tiene que tener prueba de talentos, si no, no le vale. Son 2 manas, ahora mismo que tiene la pila. Necesita eso, prueba de talentos. Peta el maná. Profetiza. Nada. Ok, y todas las copias. Las 4 copias que lleva el mazo. Fuera. Ahora cuando aparezca, claro. Pues ha salido bien, la verdad, bastante bien. De hecho, me gusta porque he aprendido de la última vez que me pasó que me tapé, creo que en el turno pasó algo así. Intenté jugar. Y ahora cuando yo hice control, jugué mi turno extra, intenté tirar mi win, por así decirlo. Y claro, el oponente a mí jugando hice control me lo contrarrestó. Ok, créanme que me picó. Y lo que ha profetizado ahora no es un counter. Ha profetizado otra prueba. No, prueba de talentos no. Otro turno extra, ¿ok? Así que tenemos que tener cuidado con eso. A ver, eso se va, perfecto.
Tener mucho cuidado, ¿eh? Porque lo que tenía en la mano es eso, prueba de talentos. O sea, pero lo que ha profetizado aquí es prueba de talentos. Que en respuesta la ha hecho para que yo no se lo quite. La prueba de talentos no, coño. Argus Epiphany, ¿ok? Que me confundo. Argus Epiphany. Final del turno le voy a matar la Mazla. Sí que es cierto que me duele, tío. Yo supongo que eso, en mi turno tirar la ira. Para que no me pegue tantas hostias. De hecho, si mi turno tiro la ira, me puede matar perfectamente, ¿eh? Isla, normal. De hecho, final del turno puedo... No, eso es por 3 maná, ¿no? Sí, es por 3 maná. Ok, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si tira esto... Bueno, puedo jugar... de esto... Serían 4 manás y me da suficiente, ok. Mochila de conjuros. Y lo siento mucho, pero Ruinascar. No quiero morir, tío. Por lo menos por ahora no. Esta mochila de conjuro aquí dando frutos, ¿eh? Ojo, cabrón, porque tengo aquí 2 manás, entre comillas, en la pila. En la pila tampoco. Tengo una obsesión con la pila, lo digo en serio. Tengo una obsesión hoy con decir la pila que es increíble, tío. Vale, me sigue pegando de 4. No le da para jugar, menos mal, que no le da para jugarlo esto. Si no, es que moríamos. Claro, es que no queda de otra, si no moríamos. Y a lo mismo, aniquilar la horda. Lo dicho, es lo que ahora mismo impera, lo que ahora mismo necesitamos hacer. Barrer la mesa, muy simple. No, pero en eso me gusta, que tenemos aquí, por ejemplo, el pool este. Aunque creo que las mochilas de conjuros no es una mala adquisición en el mazo, la verdad. De hecho, eso, teniendo Teferi, podemos duplicar el maná que usamos en cada turno. Porque enderezamos mochila, enderezamos tierra, ¿ok? Y quizás no son 2 manas extras. Por ejemplo, es un Teferi de 5, tío. ¿Ok? Para tontería, pero muchas veces es muy útil. Obviamente no un Teferi de 5 ni de puta coña de dominaria, pero me refiero, el Teferi de 5, final del turno que te hace tener a 2 tierras. Bueno, pues con Teferi de 4 en este caso, tapeamos cualquier cosita importante del oponente y nosotros enderezamos 2 manas justo para defenderlo. Pues para counter, por ejemplo, ¿ok? O para cualquier otra cosa. Y después lluvia de recuerdos, me lo voy a venir. Yo tengo otra en la mano, no lo he tirado por lo mismo. Podría encontrar algo útil, pero ya sería jugármela, ¿ok? Si yo le daba a turno y no encontraba nada útil, hacia turno extra y ahí se acababa la partida. Así que no me venía bien. Si que hacer turno extra ahora, adelante. La verdad. Joder, tío. Para, ¿eh? Y yo, pesadilla, no, lo siguiente. Más Goldspan Dragon, venga, va. A ver si encontramos... No, esto no me vale. Voy a encontrar... Voy a jugarla ahora, ¿eh? El proyecto otra vez me ha tapeado mal en la arena. Podría haberme tapeado una mochila de esta de mierda. Porque no me ha dado Ruinascar, tío. Es que es lo que tiene, ¿eh? A ver, voy a cogerlo de todas formas, ¿eh? O sea, tierra... No sé si bajo tierra. Creo que no he bajo tierra, ¿eh? En el turno. O sea, tierra Ruinascar y tirar Ruinascar. Pero si él tiene counter nos vamos al parque. O sea, si él tiene counter ahora mismo estamos fuera. A ver, Ruinascar por aquí. Creo que me gusta más esta versión que la que incluso la que vi. Buena, me dice. Bueno, pues eso, tiene 4 manas enderezadas. Si voy a recuerdos en respuesta, ok, vale, pues se lo mato otra vez. Y yo como me juegue ya otro, yo ya paso completamente, ¿eh? Como me juegue otro Goldspan Dragon y yo. Me ha jugado creo que ya el playset, ¿no? O 3. ¡El playset, tío! O sea, si esto no es suerte, que venga alguien que me lo explique. Que venga Dios y me lo explique, tío. Es flipante, ¿eh? Me ha jugado el puto playset de Goldspan Dragon y encima le he exiliado la... Ok, huevo ardiente. Más Epifanía de Alrun. Ah, se da la vuelta y me mata, ¿no? Bueno, son 6 manas. Bueno, con cualquier cosa que juegue en su turno, con que esto lo juegue en su turno, da la vuelta y me mata. Es expresiva, se convierte en un 4-4, supongo, ¿no? Con que juegue cualquier cosita ya, sí, me mata. Y bueno, pues eso, pega y mata. Tío, qué mala suerte, tío. Pero mala suerte por el tema de que mi oponente tenía todos los Goldspan Dragon. O sea, quiero que hagamos el recuento, ¿ok? Literalmente ha jugado 4 turnos extra. Bueno, ha intentado jugar 2, ¿no? Uno solo contrarrestado. Y los turnos extra estaban ya fuera. Los Goldspan Dragon han jugado los 4, tío. Los putos 4 Goldspan Dragon y he comido 16 putos daños de los Goldspan Dragon. Y todos me los he cargado. Ok, y ya lo que queda claro eran los huevos ardientes. Me cargué algunos de ellos. A partir de ahí yo creo que la partida, si conseguíamos estabilizarla aquí, ya no había nada más. Ok, ya había básicamente, bueno, pues desarrollar nuestro juego. Ya está, así de simple. Pero bueno, no ha sido el caso. La verdad, una putada muy grande. Pero bueno, a ver qué le vamos a hacer. El caso, por lo menos si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el mazo. Lo que no quiero hacer el vídeo muy largo, quería hacerle un poquito el vídeo explicativo. Quería traer un mazo así, que más o menos me gustara, que yo viera que fuera bien. Y es que, de hecho, eso lo he probado y va bien el mazo, ¿ok? No hay de más contra ese tier 1, la verdad. No es que yo me haya quedado sin fuelle ni nada, no, básicamente ha sido eso. Goldspan Dragon te pego, Goldspan Dragon te pego, Goldspan Dragon te pego, Goldspan Dragon te pego. Son 16 daños, más los 4 que estamos, de hecho son las cuentas justas, ¿eh?
los 4 años en los que estábamos son los que ha aprovechado el oponente para matarnos. Así de simple. Y bueno, eso, pues por lo menos si quieres apoyar un poquito más al canal, te recomiendo que te suscribas, que des mucho al vídeo, al canal, que lo compartas el vídeo, la verdad, de hecho me ayudaría bastante. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.